Oh, espejo, espejito, ¿cuál es el caso de corrupción que mejor define a España en este siglo XXI? ¿Es acaso el pago de sobornos al Partido Popular para conseguir adjudicaciones de obras y de otros contratos públicos? ¿O es una trama creada para desviar dinero público de los despidos colectivos hacia los bolsillos de alcaldes y altos cargos del Partido Socialista? No puede ser. ¿Todo un rey implicado en varios casos de corrupción? ¿En plena Europa? ¿En el siglo XXI? La Fiscalía Suiza comenzó en agosto de 2018 una investigación por blanqueo de capitales y soborno de funcionarios públicos extranjeros, que implicaba al rey Juan Carlos I como el centro de una trama de comisiones ilegales. El Tribunal Supremo tiene abierta una investigación sobre el cobro de comisiones ilegales, presuntamente hasta 80 millones de euros, en la adjudicación a un consorcio de empresas españolas del tren de alta velocidad Medina-Meca, en Arabia Saudí. En noviembre de 2020 trascendió que el rey emérito y parte de su familia habían estado usando tarjetas opacas, de las que se desconoce la procedencia de los fondos. También se investigan los fondos de un trust en Jersey que Juan Carlos de Borbón, presuntamente, habría usado para mover dinero fuera del radar de la Hacienda española. La segunda encuesta, hecha por la plataforma de medios independientes sobre la monarquía, señala a Juan Carlos I como el miembro de la Casa Real peor valorado por la ciudadanía. En 2014, la percepción de que la corrupción estaba afectando a la estabilidad de las instituciones españolas impulsó un acuerdo de los dos grandes partidos para provocar la abdicación de Juan Carlos I a favor de su hijo, Felipe VI. La abdicación de Juan Carlos I ha sido una abdicación que muchos llamamos de emergencia. No es una abdicación normal, pacífica, producto del devenir del reinado y de la vejez y de los problemas médicos. Entonces, desde ese punto de vista, siendo una abdicación de emergencia, cabe la pregunta, ¿no se iba a preocupar en señalarle a Felipe VI? Felipe, tenemos un problema, tenemos una cuenta en Suiza a nombre de una fundación que es propiedad mía, que es Lucum, y que recibió 100 millones de dólares de Arabia Saudí. Si tú, como primer beneficiario de la Fundación Zagatka, pones como cuarto beneficiario a Felipe de Borbón, príncipe de Asturias, no le dices, tenemos un problema, y esta fundación que se creó en Liechtenstein en 2003 os tiene a vosotros como beneficiarios. ¿Qué hacemos con esto? Con esto quiero decir, ya de una manera cándida, pedagógica, que no se sostiene en pie la argumentación de que Felipe VI no sabe nada. La suma de todos estos escándalos provocaron una decisión insólita. Desde el verano de 2020, el antiguo jefe de Estado español vive en Abu Dhabi, a la espera de saber si se tendrá que sentar en el banquillo de los acusados y en qué país tendrá que hacerlo. La salida a la luz pública de esa actividad paralela del rey como hombre de negocios, vinculado a los intereses de las empresas españolas en el extranjero, ha deteriorado la imagen del que fue el símbolo de una España moderna, que dejaba atrás el fascismo tras una dictadura de casi 40 años. Las primeras informaciones que aparecen sobre Juan Carlos I, que es una personalidad absolutamente sobreprotegida por los medios de comunicación prácticamente desde la transición, las primeras informaciones que aparecen hablando de estos negocios que tiene, sobre todo con petromonarquías, no vienen curiosamente de medios de izquierda, sino de francotiradores bastante ligados a la derecha y a los entornos de Mario Conde, ¿no? O sea, son algunos periodistas un poco sensacionalistas los primeros que empiezan a informar que, bueno, pues que el rey tiene una doble vida de la que no informan los medios españoles, que son todos los negocios a través de, bueno, pues esa persona clave que es Manuel Prado Colón de
de Carvajal. Yo creo que es el contexto cultural del 15M, del post-15M, el que permite que se vaya acabando con ese blindaje a la figura de Juan Carlos. You're not going to tell me you're like every Spaniard who tries to avoid paying taxes. Oh, well, I can't say it, but probably they... Is it important for a king to pay taxes? I think it is. You could have easily got away with it, though. You could have said, no. Yeah, but I would have suffered afterwards, You probably would. the consequences, yes. Los últimos 2 siglos de la historia de España han mostrado la dificultad de la dinastía Borbón para consolidar sus reinados. Pero en este momento en España no hay un movimiento republicano fuerte, hay más bien una creciente desconfianza hacia la monarquía. Más de la mitad de la población valora mal o muy mal a Juan Carlos I. La encuesta realizada por El Salto y otros medios de comunicación señala que el 53% del país cree que la monarquía es una institución de otros tiempos y no tiene sentido en una democracia. Además, solo un 42% sigue creyendo que la corona aporta estabilidad. Aunque otros casos de corrupción han afectado a las principales instituciones del Estado y a los partidos, es un hecho traumático que el hombre que estaba en las monedas de euro, en los sellos y en forma de retrato en todos los colegios públicos de España esté señalado ahora por la justicia por blanqueo de capitales.